300 hombres. Un desfiladero de piedra. Y un rey que sabía, con absoluta certeza, que iba a morir. Todos conocen la historia de Leónidas. Todos han visto, en alguna película, en algún libro, en algún susurro de leyenda, como 300 espartanos se plantaron frente al ejército más grande que el mundo antiguo había visto jamás. Todos recuerdan las Termópilas como el mayor acto de sacrificio de la historia griega. Pero hay algo que casi nadie cuenta. Algo que la leyenda popular deja fuera, como si el heroísmo terminara con la muerte del rey y sus hombres. Porque esa masacre, ese sacrificio brutal en las rocas, no fue el final. Fue apenas el principio de algo mucho más oscuro, mucho más implacable. Lo que viene después de los 300 es una historia de furia contenida, de honor manchado, de un pueblo entero que juró, en silencio, que la sangre derramada no quedaría sin respuesta. Porque Esparta no olvida. Y Esparta, tarde o temprano, siempre cobra sus deudas. Un año después de aquel sacrificio colosal, 5.000 espartanos de élite, los mejores guerreros que la ciudad jamás había reunido, marcharon hacia el corazón de Grecia con un solo propósito: vengar a Leónidas y a sus hombres caídos. No fue una batalla cualquiera. Fue el enfrentamiento definitivo entre dos imperios, el choque final que decidiría si Grecia sería libre o si sería aplastada bajo el yugo persa para siempre. Esta es la historia que casi nadie conoce, la continuación silenciada de la leyenda más famosa de la antigüedad. Una historia de traición, de cobardía redimida, de generales orgullosos y reyes furiosos, de un ejército que caminó hacia su propia perdición sin saberlo. Prepárense, porque hoy vamos a contarles cómo Esparta, con acero, disciplina y una sed de venganza que ardió durante meses, cerró el círculo que comenzó en las Termópilas. Esta es la verdadera continuación de los 300. Para entender la magnitud de lo que vendría después, primero hay que retroceder un poco más en el tiempo, hasta el corazón mismo del odio que movía a un imperio entero contra un puñado de ciudades griegas. Todo comenzó con una herida que nunca cicatrizó. 10 años antes de las Termópilas, el gran rey Darío de Persia había intentado someter a Grecia y había sido humillado en los campos de Maratón. Aquella derrota no fue solo militar, fue una afrenta que quedó grabada en el orgullo persa como una cicatriz imposible de ignorar. Darío murió sin poder vengarse, y esa tarea, esa obsesión, pasó directamente a las manos de su hijo Jerjes. Jerjes no era un hombre que olvidara fácilmente. Heredó el trono y con él heredó también la sed de venganza de su padre, multiplicada por el peso de un imperio colosal que se extendía desde la India hasta Egipto. Para él, someter a Grecia no era solo una cuestión de expansión territorial, era honor, era destino, era la voluntad de los dioses persas manifestándose a través de su espada. Así que reunió el ejército más aplastante que el mundo antiguo había visto jamás, cientos de miles de hombres, una flota descomunal, ingenieros capaces de construir puentes sobre el mar. Todo con un solo objetivo: esclavizar cada ciudad griega y borrar cualquier resistencia futura. Pero mientras esta marea imparable avanzaba hacia el norte de Grecia, Esparta, la ciudad guerrera por excelencia, se encontraba atada de manos. No por miedo, jamás por miedo, sino por algo aún más poderoso para su cultura, la religión. Se celebraban las fiestas carneas, un periodo sagrado dedicado a Apolo, durante el cual la ley prohibía estrictamente que el ejército marchara a la guerra. Los espartanos, hombres que vivían y morían por el honor, se veían obligados a esperar, atrapados entre el deber sagrado hacia sus dioses y la urgencia mortal de defender Grecia. Fue en ese vacío, en esa pausa impuesta por la fe, donde la historia obligó a un rey a tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Leónidas no podía esperar. Sabía que cada día perdido era un día ganado para Jerjes, así que tomó una decisión que la ley espartana le permitía en momentos de extrema necesidad: reunir a 300 hombres, su guardia personal, y marchar de inmediato hacia el norte. Pero no eligió a esos hombres al azar. Cada uno de ellos tenía algo en común, algo terrible y silencioso: todos tenían hijos varones ya nacidos. Leónidas sabía, en el fondo de su alma de guerrero, que aquella misión era un camino sin retorno. Elegía hombres cuyas líneas familiares ya estaban aseguradas, porque sabía que ninguno de ellos volvería a ver Esparta.
Marcharon hacia las Termópilas, un paso estrecho entre montañas y mar, el único lugar donde un ejército pequeño podía contener a un gigante. Y durante 3 días, 300 espartanos, junto a algunos aliados griegos, resistieron el peso de un ejército que superaba, según los relatos antiguos, las cientos de miles de almas. Las lanzas se rompían. Los escudos se astillaban. Pero la línea espartana no cedía. Música. Fue la traición la que finalmente quebró lo que las armas persas no pudieron. Un hombre llamado Efialtes, buscando recompensa, reveló a Jerjes un sendero secreto que rodeaba el paso. Los persas cayeron por la espalda, y Leónidas, sabiendo que la batalla estaba perdida, ordenó a la mayoría retirarse. Él y sus hombres más leales se quedaron. No para ganar. Para morir con honor y comprar tiempo para Grecia. Cuando finalmente cayó, atravesado por lanzas y flechas, Jerjes hizo algo que ningún rey debía hacer jamás con un enemigo caído. Ordenó decapitar el cuerpo de Leónidas y clavar su cabeza en una pica. Un acto de furia, de humillación, de deshonor eterno. Jerjes creía haber cerrado ese capítulo para siempre. Pero no sabía que aquel gesto de crueldad quedaría grabado en la memoria espartana como una herida abierta, una deuda de sangre que exigiría, tarde o temprano, ser pagada con la misma moneda. Porque mientras Jerjes celebraba su venganza contra un rey muerto, el mar le tenía preparada una lección mucho más amarga. Semanas después de Termópilas, en las estrechas aguas de Salamina, la flota persa, colosal, arrogante, convencida de su superioridad numérica, cayó en una trampa perfectamente diseñada por la astucia griega. Los barcos persas, demasiado grandes y torpes para maniobrar en aquel canal angosto, quedaron atrapados como animales en una jaula de madera y bronce. Uno a uno fueron embestidos, hundidos, destrozados, mientras Jerjes observaba la masacre desde lo alto de un acantilado, impotente, viendo cómo su invencibilidad se hundía junto con cientos de sus naves. Aquella derrota lo cambió todo. El rey de reyes, humillado ante su propio imperio, tomó una decisión que revela tanto miedo como cálculo, huyó. Abandonó Grecia y regresó a Persia con lo que quedaba de su prestigio, temiendo que una nueva derrota terrestre significara el fin definitivo de su reinado. Pero no se fue del todo. Antes de partir, dejó atrás algo terrible, un ejército colosal, disciplinado, implacable, bajo el mando de su general más capaz y ambicioso, Mardonio. Un hombre que soñaba con completar la conquista que su rey no se atrevía a terminar, y que además ansiaba gobernar Grecia como su propio premio personal. Mardonio, astuto como pocos, entendió que la fuerza bruta no bastaba. Si lograba romper la frágil unidad griega, la guerra estaría prácticamente ganada sin necesidad de una sola batalla más. Así que dirigió su mirada hacia Atenas, la ciudad que más había sufrido, la que había visto sus templos incendiados y sus calles reducidas a cenizas. Le ofreció perdón, riquezas, autonomía, todo lo que un pueblo derrotado podría desear, a cambio de traicionar a Esparta y abandonar la alianza griega. Era una jugada brillante, calculada, casi irresistible. Pero también, sin saberlo Mardonio, sería la chispa que encendería la respuesta espartana más contundente de toda la guerra. Los enviados persas llegaron a Atenas con promesas doradas. Reconstrucción de la ciudad, autonomía total, riquezas incalculables. Todo a cambio de una sola cosa, abandonar la causa griega y dejar solo a Esparta frente al imperio más grande jamás visto. Los atenienses escucharon la oferta. Y luego, con una dignidad que quedaría grabada en la historia, la rechazaron por completo. Pero Atenas no se quedó callada. Envió su propio mensaje a Esparta, y este no fue de súplica, sino de advertencia. Fue casi un ultimátum. Los espartanos habían pasado meses escondidos detrás de murallas, construyendo fortificaciones en el istmo de Corinto mientras el resto de Grecia ardía. Atenas les dijo, sin rodeos, que la paciencia se había agotado. Que si Esparta seguía sin actuar, sin enviar un ejército real a enfrentar a Mardonio en campo abierto, Atenas no tendría más opción que aceptar los términos persas. Era una amenaza calculada, y funcionó. Porque una Atenas aliada a Persia significaba una flota entera, la más poderosa del Egeo, puesta al servicio del enemigo. Significaría el fin de toda esperanza griega de resistir.
Esparta lo entendió de inmediato. Silencio. Y entonces, en una noche, todo cambió. Los éforos, los magistrados que gobernaban Esparta junto a los reyes, tomaron una decisión que sorprendió incluso a sus propios aliados. Ordenaron movilizar el ejército más grande que la ciudad había reunido jamás. 5.000 ciudadanos espartanos de pleno derecho, la élite absoluta, los hoplitas mejor entrenados del mundo antiguo, marcharían al norte. Junto a ellos, otros tantos hilotas armados y miles de aliados de la Liga del Peloponeso. Al mando no estaría un rey veterano, sino un joven regente llamado Pausanias, sobrino de Leónidas, heredero de su sangre y, aunque nadie lo decía en voz alta, heredero también de su deuda pendiente. Porque en las venas de Pausanias corría la misma sangre que Jerjes había profanado decapitando a su tío. La venganza, por fin, tenía nombre y ejército. Y así, bajo un sol implacable, 2 ejércitos colosales llegaron a las llanuras de Platea y se detuvieron, frente a frente, como bestias que se estudian antes del zarpazo final. Del lado griego, cerca de 40.000 hombres entre hoplitas, hilotas armados y tropas aliadas. Del lado persa, una masa aún mayor, disciplinada, exótica, aterradora, comandada por un Mardonio ansioso por terminar lo que Jerjes había dejado inconcluso. Pero durante días, nada ocurrió. Silencio. Tensión. Miradas cruzadas desde las colinas. Ambos bandos consultaron a sus adivinos, y el destino, con su ironía habitual, entregó el mismo mensaje a los 2 ejércitos: los presagios eran favorables para quien defendiera, no para quien atacara primero. Ni griegos ni persas querían romper ese equilibrio sagrado. Así que la guerra, por un instante, se convirtió en una partida de ajedrez inmóvil, donde cada bando esperaba que el otro cometiera el primer error. Pero Mardonio no era un hombre paciente. Si no podía vencer con la espada, lo haría con el hambre y la sed. Ordenó a su temida caballería atacar las líneas de suministro griegas, cortando el flujo de comida que sostenía a un ejército gigantesco. Y luego hizo algo aún más cruel: envenenó y bloqueó la fuente de agua conocida como Gargafia, el único manantial confiable para las tropas helenas. Poco a poco, el ejército griego comenzó a resquebrajarse por dentro. Los soldados, agotados, sedientos, hambrientos, sentían que la victoria moral se convertía en un lento suplicio físico. Pausanias, consciente de que no podía sostener esa posición eternamente, tomó una decisión arriesgada: ordenó un repliegue nocturno hacia una zona con mejor acceso a agua y suministros. Una maniobra que, en la teoría, era prudente. En la práctica, sería el detonante de una noche caótica que pondría a los espartanos al borde del desastre, justo antes de escribir el capítulo más sangriento de su venganza. La orden llegó al caer la noche: replegarse hacia posiciones más seguras, cerca de las colinas y del agua, lejos del alcance de la caballería persa. Un movimiento coordinado, silencioso, ejecutado en la oscuridad más absoluta. Pero la guerra rara vez respeta los planes perfectos. Y esa noche, el plan se rompió en 1000 pedazos. Los contingentes griegos comenzaron a moverse, unidad por unidad, buscando el nuevo terreno. Pero la confusión se apoderó de las filas. Algunos capitanes malinterpretaron las órdenes. Otros simplemente se perdieron en la negrura del campo, sin antorchas, sin certezas, rodeados por el eco distante de un ejército persa que no dormía. El caos silencioso se extendió como una sombra. Y entonces surgió un problema mayor: Amonfareto, comandante espartano de gran prestigio, se negó rotundamente a moverse. Para él, retirarse era sinónimo de huir, y huir era sinónimo de deshonor. Ningún espartano digno de ese nombre daba la espalda al enemigo. Su negativa no era un capricho. Era la voz misma del código espartano, inflexible, feroz, casi religioso. Pausanias, el joven regente, se encontró atrapado entre la lógica militar y el honor ancestral de su pueblo. La discusión se volvió tensa, casi irreconciliable. Finalmente, se llegó a un acuerdo forzado: el resto del ejército se movería, mientras Amonfareto y su unidad permanecían atrás, solos, expuestos, como una isla de acero en medio de la nada. El resultado fue devastador. Al amanecer, los 5.000 espartanos de élite se encontraron dispersos, desorganizados,
con parte de sus fuerzas separadas del cuerpo principal griego. Era exactamente lo que ningún general quiere ver al salir el sol. Y Mardonio, desde su campamento, vio esa imagen fragmentada y sacó una conclusión fulminante: los griegos estaban huyendo. Pensó que el miedo había quebrado sus filas, que la retirada nocturna era en realidad una desbandada. Sin dudarlo, ordenó el ataque total. Miles de jinetes y soldados persas se lanzaron hacia adelante, convencidos de que perseguían a un enemigo derrotado. No sabían que estaban corriendo directamente hacia la venganza que Esparta había esperado durante casi un año. Pausanias, sin embargo, no se movió. Los sacerdotes seguían inclinados sobre las entrañas de los animales sacrificados, buscando la señal que autorizara el ataque. A su alrededor, los persas avanzaban cada vez más cerca, sus flechas comenzaban a caer sobre las filas espartanas, y los hombres empezaban a caer heridos y muertos sin poder responder. Cada segundo de espera era una agonía. Cada soldado apretaba su lanza, mirando a su rey, esperando la orden que no llegaba. Y entonces, finalmente, ocurrió. Los presagios cambiaron. Pausanias alzó su brazo y gritó la orden que miles habían esperado escuchar. Los espartanos, con la disciplina que los había hecho legendarios, avanzaron formando un muro de escudos y lanzas, imparable, silencioso, aterrador. El choque fue brutal. Los persas, acostumbrados a enfrentar enemigos que se dispersaban ante su avance, se encontraron con una muralla humana que no retrocedía ni un solo paso. Mardonio, montado sobre su caballo blanco, intentaba reorganizar a sus hombres, gritando órdenes en medio del caos. Pero un espartano llamado Aenesto lo alcanzó y, con un golpe certero, acabó con su vida. La muerte de Mardonio fue la señal que Persia no pudo soportar. Sin su general, sin liderazgo, el ejército invasor se desmoronó en cuestión de minutos. El pánico se extendió como fuego entre la hierba seca. Miles de soldados persas huyeron hacia su campamento fortificado, buscando refugio, pero los griegos no se detuvieron. El campamento cayó. Sus muros de madera fueron destrozados, y dentro, la matanza fue total. Se dice que de los cientos de miles de hombres que Jerjes había dejado bajo el mando de Mardonio, apenas un puñado logró escapar con vida. Así, en los campos de Platea, la sangre de Leónidas y sus 300 hombres quedó finalmente vengada. Esparta había cumplido su juramento silencioso, y Grecia entera respiraba libre por primera vez en años. Si esta historia te ha atrapado, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué otra batalla legendaria quieres que contemos.